Empezamos con el siguiente. Vamos a ver quiénes son los que más disocian. A ver, cuando vamos a hablar de lo que es la palabra disociación, hay que entender a qué me estoy refiriendo exactamente como para poder llegar a esta propia conclusión. A ver, cuando uno ve lo que es la disociación, se refiere a este punto de centrarse directamente en lo que son la mente, los pensamientos, el abstracto, distraerse, irte por las ramas. Es como que desconectarse de la realidad, como acaba de decir José Gámez. Va justamente, va justamente por ese lado. La idea es ver cuáles son las personalidades que más disocian de los 16 que existen, como tal, verlos en un orden muy específico. Así que bueno, vamos a ver con ello. A ver, empezamos. A ver, primero vamos a ir... Creo que las que más disocian son un poco obvias, así que vamos a ir por debajo esta vez. Los que casi nunca disocian. A ver, creo que está bien poner estos dos hasta aquí abajo. A ver, las personas que con el C por delante son personas de que esto de la disociación no es algo habitual, que, o sea, que como cualquier persona con cualquier función cognitiva les puede pasar, pero es algo casi muy inhabitual el ver que una persona SFP o un STP comience a disociar, puesto que directamente es o ponerse en NE y pensar cosas curiosas, o directamente irse a función NI, que tampoco no les termina gustando. Por ejemplo, tú como SFP, imagina como tal llegar a tu casa luego de un día de trabajo, echarte en la cama y cállate. Aún faltan 2 horas para que termine mi turno laboral, así que cállate. Quiero como tal llegar a la casa y ahí recién relajarme y estar conmigo mismo. Y es como que, terrible. Muchas veces la propia disociación que muchas veces pueden tener es como que no. O sea, todo mal con ello. Es mucho enfocarse en lo que es el presente, el aquí y el ahora. Y muchas veces lo que son los SFPs o STPs, en vez de disociarse, tienden a esto a poder cambiar lo que es el entorno para sentirse cómodos en presente en vez de directamente disociar. ¿Sí? Así que tenerlo en cuenta. Para limonada de cereza, por si acaso ya di una definición antes de poder iniciar para poder tener en claro de qué estamos hablando. Así que vamos a ir con el siguiente. A ver, personalidad que a veces les pasa. A ver, quiero poner aquí a ISFJ y a... ¿dónde está el otro amiguito? Al ISTJ. Pero Daniel, son sensores, ¿cómo que a veces disocian? Sí disocian, se los aseguro. Esto que están aquí, su tema de disociación, por así decirlo, no es directamente en pensar en un abstracto como tal, sino que muchas veces piensan en un recuerdo. Es básicamente el modo nostalgia que estas dos personalidades tienen, en las cuales directamente es como que se quedan ahí mirando la nada. Es como que, oye, ¿estás bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Tú qué estabas haciendo? Bueno, la verdad estaba pensando en mi ex. La vez pasada es que yo vine con ella por acá y pues nos comimos una hamburguesita. Y me acuerdo que estaba muy rica porque tenía como tal queso y un poco de limón. No sé por qué le pusieron limón. A ver si ya me acordé. Es porque a ella le encanta el limón y las cosas. Es como que... la forma que tienen estos dos de disociar es justamente en base al recuerdo. En plan, me acordé de algo y me fui de largo con lo que es el recuerdo. Así que si ven estos dos disociando, también es bastante normal, ¿vale? No crean que como tal estos los convierten en gente de tipo N y así, sino que es normal. Toda la gente disocia en algún punto, ¿vale? Así que ténganlo igual en cuenta. En realidad, por cómo lo acabo de decir, lo voy a subir acá, ¿vale? Disocia eventualmente, sí, es algo que suele pasar más de la cuenta. A ver, lo siguiente es que le comento ya para darles su linda satisfacción a los que estén esperándolo. Sí, en efecto. Las dos personalidades que están en este podio el día de hoy, en este top hasta tan alto, son INFJ e INTJ. Estas dos personalidades, a la hora de ver lo que es el apartado... qué sorpresa, ¿no? 707.
Estas dos personalidades, el tema de la propia disociación ocurre por lo que es la propia predicción que tienen a futuro. Estas dos personalidades lo que les gusta es pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Muchas veces por un tema de prevención, por justamente como son, y otras veces porque de verdad lo disfrutan. Por ejemplo, hay gente que en esa función cognitiva ni es como que algunos que van a tener sesión conmigo es como que, ¿y cómo va a ser la sesión que voy a tener con Daniel? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué me va a decir? Es como que ya, perfecto. Y luego como tal de la sesión es como que, espera, ahora que estoy aquí, ¿qué hubiera pasado si a Daniel le hubiera respondido de otra forma? Le hubiera dicho esta cosa en vez de lo otro. Por ejemplo, si en esta pregunta, en vez de decirle que me gusta el pelo de rulo, le hubiera dicho que prefiero el pelo lacio, el pelo así, bueno, lacio creo que es la propia palabra. ¿Qué es lo que hubiera pasado? ¿Hubiera cambiado como tal la conversación? Yo sé que sí, pero ¿en qué punto se especifica? Y es como que, ¿en qué haces pensando? Pues literalmente un tema de ni avanzando hacia adelante en base a todo ello. Esto que les acabo de mencionar pasa con cosas importantes y con cosas no importantes. Por un tema de prevención, pues pasa para un montón de cosas. Se van a dar cuenta que una persona con esta función Ni, recuerden que el Ni es una función tipo perceptiva, así que se encarga de poder percibir la realidad. Pero pasa algo, y es que Ni es una función cognitiva que agarra un punto y lo comienza a proyectar y proyectar y proyectar y proyectar. Cuando una persona que tiene cualquiera de estas dos personalidades ya agarró este punto, se van a dar cuenta cómo su propio cuerpo se desconecta de la realidad y directamente está pensando en ese futuro imaginario que ya tiene en la cabeza. Es por eso que ocurre ese clásico meme o broma de que pues básicamente a un INTJ le tiras una cachetada y después de un rato es como que, oye, me acabas de pegar, ¿no? Me acabas de golpear. Como que, sí. esto que perdón que me ría, pero esto que está aquí pasa en la vida real. Sí pasa. Pero no es que pase con absolutamente todo el tiempo, sino pasa cuando hay un punto de ensimismación. Un punto de directamente ponerse a pensar en algo y esta propia proyección los desconecta prácticamente de su cuerpo. ¿Eso pasa todo el tiempo? No. Pasa cuando hay esta ensimismación, esta disociación por la propia función cognitiva Ni. Una persona que tiene el Ni por delante está todo el día, todo el tiempo así. La verdad es de que no. ¿Les gusta? ¿Les encanta? Sí. ¿Pero están todo el día así? La verdad es de que no. Igual se pueden dar cuenta de cosas que pasan en el tiempo presente, en la realidad. Pero pues básicamente va justamente por ese lado. Ok, vamos a pasar a los otros dos. A ver, otra personalidad que tiene bastante disociación es este amiguito verde, ¿vale? El INFP. INFP es una persona que básicamente, si tiene energía en Fi, la función NE termina desbordando su propia forma de ser, su propia imaginación, y se van a dar cuenta que igual pasa lo mismo. De que pues básicamente es como que puede pasar esto, pero ¿y si le agregamos eso otro? ¿Y si lo cambiamos? ¿Y si de repente tengo una flor? Pero a mí no me gustan las flores, quedo pensando en eso. Pero podría ser una flor negra, sí, una falsa. Pero si es falsa tendrá que ver con mi falsedad interna. Pero yo no soy falso. Voy a conseguirme una flor negra. Y es como que, ¿qué onda? ¿Qué haces pensando en esto? Una persona que es INFP también se van a dar cuenta que pasa lo mismo con esto de la ensimismación. De que pues básicamente es como que le estás hablando y de la nada es como que ¡fua! Se centraron en su mente, sus pensamientos, su creatividad, sus infinitas ideas y pues es básicamente ok, INFP ya no está con nosotros, pero igual lo podemos tener aquí cerca porque en algún rato va a despertar de esa ensimismación que tiene. Esto que está aquí muchas veces funciona como lo que es un monólogo interno, puesto que como tal no es una historia, sino una especie de conversación propia que suelen tener consigo mismos. Algo bien peculiar y curioso, diría yo, que igual pasa con los INTPs, pero que pues, a ver, no sabrías como tal si ponerlos o no. Sí, vamos por partes. INFP también igual disocia bastante. Es algo normal que tienen, es algo importante. Incluso es parte como tal de su propia forma que tienen de ser. Por eso que cuando igual ya dominan la función cognitiva, sí, es una de las cosas más interesantes que hay, ¿eh? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver, vamos a subir también al otro amiguito que está acá y luego le explicamos. INFP e INTP son dos personalidades que les gusta el hecho de pensar y dentro de su pensamiento y su monólogo interno ver lo que son posibilidades. Algo interesante, muy interesante a mi parecer honestamente, es que cuando yo domino la función cognitiva terciaria, tienen lo que es una ensimismación
pero al mismo tiempo una funcionalidad. ¿Cómo es esto? O sea, puedes ver a una persona que es INFP o un INTP haciendo cosas mientras su propia mente está como tal en otra cosa. Por ejemplo, un amigo que es INFP llegó a hacer su cosa con Phi, con Ney, con Si. Y a la hora de preguntarle, cuando estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo así sus planchas y y le pregunto, ¿en qué estás pensando? Y me dice, la verdad, Daniel, estaba pensando en que los tiburones tienen dientes que como tal se caen y constantemente se van reemplazando. Y la verdad es de que me pregunto por qué los seres humanos no tienen una vaina así. ¿En serio? ¿No estabas contando los ejercicios que haces? Más o menos, o sea, yo sé que cuando me duele el brazo por acá es de que recién recién ya lo estoy haciendo correctamente. ¿Cómo que? ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Tu cabeza está pensando en una vaina totalmente random y estás utilizando lo que es tu propia sensación introvertida para darte cuenta cuándo es que tienes que cambiar de ejercicio. No lo había pensado así, Daniel, pero sí, ¿no? Interesante. Esto que les acabo de mencionar es una capacidad que tienen los INTPs y los INFPs cuando ya dominan correctamente sus funciones cognitivas primordiales. O sea, ya han hecho su trabajito, su tarea, y ahora que ya tienen la tarea lista, básicamente lo pasan en este automático, teniendo ensimismaciones constantemente, estas disociaciones, pero haciendo que su propio cuerpo en la vida real siga funcionando de una manera activa, funcional, haciendo como tal ciertas cosas. Y eso como tal es algo bien interesante a la hora de poder llevarlo a cabo, porque te ayuda un montón. A la hora de hacer ejercicio, organizarte, estudiar, un montón de cosas bien diferentes. Así que bueno, estos dos, me parece que es caso especial, ¿eh? INTP con INFP. Si no te la sabías, ahí ya lo tienes. A ver, pasamos al siguiente. A veces les pasa, bueno, aquí quiero poner la mía. A ver, NTJ es una personalidad que esto de la ensimismación no es algo tan habitual, ¿vale? Es algo que a veces pasa, pero justamente por un tema de necesidad. En plan, tengo que ponerme a pensar en esto, o cómo es que va a pasar. En realidad, te voy a poner también al otro, ¿ya? Al STJ. Pasa lo mismo, tanto con uno como con el otro. Esto de la ensimismación pasa específicamente por una introspección por sentimientos, o porque directamente hay que hacer una proyección objetiva de algo, ya sea con ni o ya sea con sí, para poder proyectar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Pero el sí no proyecta, el sí proyecta, utiliza otro tipo de información y mecanismo, pero también proyecta. Y esta propia ensimismación no pasa constantemente. Es muy inusual ver a una persona con estos tipos de personalidad estando en su propia cabeza. Y cuando pasa, reitero, pasa por una razón pero muy específica. No pasa cada rato, sino por una propia especificación. A ver, ponemos otros dos acá. Están por pareja hoy día, creo, los MBTIs. Con respecto a NFP y a NTP, NFP y NTP, pasa algo igual muy parecido. La propia función por la propia forma tan abstracta que tiene de ser muchas veces, pasa de que se abstraen. O sea, te van a dar cuenta que cuando tienes una persona que es NTP o NFP, puedes ver a una persona NTP sentada pensando y es como que ¿es introvertido? ¿O por qué está callado? No, espérate. Dale 5 minutos más. Y el NTP es como que eureka, he logrado el pensamiento que tenía en la cabeza y ahora te lo vas a comer porque te lo voy a contar. Perdón que me ría, pero sí es algo de ese índole. Muchas veces los NTPs se dan el tiempo como tal de pensar, de estructurar correctamente el pensamiento, lo que van a decir, y luego cuando ya recién lo tienen correctamente claro, recién se lo terminan soltando a la otra persona. Y esto como tal tiene las dos vertientes de pasar, por si acaso, ¿eh? Y en realidad por eso me pongo mi duda incluso de si bajarlo a no clasificable, porque esta ensimismación o esta forma como tal de procesar la información de Ney con ti tiene dos formas de poder hacerse. La primera es utilizando otra persona, que es literalmente: Daniel, te voy a hacer un debate y de acá vamos a sacar más información. O la otra es: ojo, que yo ya tengo la información, no quiero más información. Con lo que tengo, voy a estructurar mi idea y te voy a dar una respuesta o un resultado. Las dos vertientes están allí. Solamente que en la segunda ocurre lo que es la ensimismación. La disociación de directamente... Oh, terrible.
Es interesante, ¿eh? Porque de verdad, cuando tú sales en una salida, o sea, con un grupo de amigos, o sea, no solo con el NTP, sino con un grupo de amigos y un NTP, te vas a dar cuenta que hay posibilidad y es bastante, no diría lo más habitual del mundo, pero también no es raro que pase, de que ves el NTP en un costadito, en una esquina, y es como que, oye, el extrovertido del NTP se fue a una esquina a pensar. Espera que venga en un rato y te vas a dar cuenta cómo te va a decir algo muy específico que ha estado pensando, porque no está pensando en el pasado, a no ser que te haya gripeado, pero está pensando como tal en algo. Y bueno, con NFP pasa algo muy peculiar también. Cuando uno interactúa con una persona que es NFP, se van a dar cuenta que esta disociación es algo peculiar, porque es rápida. A ver, ¿cómo lo puedo decir sin que suene mal? A ver, cuando una persona que es NFP disocia, directamente es meterse en su propia cabeza y comenzar a dar lo que son saltos bastante grandes. Cuando una persona que es INFP, o sea, su versión introvertida, tú ves que los saltos no son gigantescos, sino que los saltos se quedan estructurados en la propia idea. Pero cuando tú ves una persona NFP que se comienza a ensimismar y directamente a disociar, te vas a dar cuenta que tú le preguntas en qué está pensando, o qué pasó, o a dónde se fue, y después básicamente algo totalmente random o alejado. Y esto pasa de una manera extremadamente rápida, lo cual llama bastante la atención. A ver, NFP, me parece que por esa razón, o sea, porque no es tan habitual verlos disociar, o sea, tienen una disociación espectacular, pero no pasa muy seguido, así que por eso como tal lo vamos a bajar. A NTP sí lo dejo acá, porque sí es normal que de la nada como que eso voy a pensarlo. Así que va. A ver, vamos a pasar a la siguiente. ENFJ y la disociación. A ver, esta personalidad, vamos a ponerla igual acá. A veces les pasa. A ver, NFJ con respecto a lo que es centrarse únicamente en su mente, sus pensamientos y proyecciones, por lo general es por una razón, ¿vale? Voy a cambiar acá, ya lo voy a poner como situacional, ¿ya? Porque básicamente es ello. Si no hay una razón específica para que tengan que como tal ensimismarse o disociar o directamente comenzar a volar, pues básicamente no lo hacen, así que mismo que nada. SFJ también lo mismo. La razón para que una persona comience a disociar siendo SFJ es igual obligarlos a lo que es un pensamiento interno. Así que igual pasa lo mismo. A ver, los dos que me han quedado son los dos introvertidos amarillitos. A ver, ISTP es una personalidad que en la vida real a veces también disocia. Pero esto que está acá, o sea, ¿cómo decirlo? Una persona que es ISTP, por lo general disocia, pero no le gusta disociar. A diferencia de los que están arriba. Si tú le pones a una persona ISTP a preguntarse, ¿qué prefieres tú ISTP? ¿Prefieres romper esta botella o pensar qué pasaría si se rompiera la botella? Te va a decir, amigo, obviamente podemos romper la botella, que es mucho más satisfactorio que directamente pensarlo. Una persona que es ISTP, esto de disociar es básicamente cuando también de acá. Pasa básicamente por un tema de lupeos. Ahora, ¿a quién es más común de ver en lupeos? La verdad es de que hay ISFP. Sí, para serles honestos. Es mucho más fácil ver el lupeo porque muchas veces no se da el tiempo de poder reconocer qué es lo que está mal en su tiempo presente. Pero si estamos hablando de personalidades totalmente sanas, correctas, concretas, la verdad es de que también, o sea, ISFP también lo pondría acá. A ver. Ok. Si está en lupeo, acá arriba. Si está en normalidad y sanidad, hay en disocia situacional. Ay, es que ¿Cómo lo puedo decir? Ahorita hablamos de ISTP por si acaso, ¿ah? Primero lo que quiero que entiendan a ISFP. ISFP es una personalidad que básicamente cuando ya entra en lo que es un estado de flujo, que bueno, para no darles tantas explicaciones tan técnicas, ¿han visto lo que es la película Soul? Una película de Disney de una persona morena que es un pianista que consigue un alma que es número 22 en el más allá y todo esto. Ya, ahí te hablan de algo que es el estado de flow. Que básicamente es cuando una persona se mete en lo que es
algo que les guste y como tal, ¡fua!, se va de lleno en toda la cosa esta, ya. Eso que les acabo de decir es algo que ISFP lo puede hacer con extremada facilidad, con relativa... ¿Cómo decirlo? Le sale fácil, le sale... De todas las personalidades que hay, es la que más fácil se le puede hacer entrar en ese estado. Pero como tal, esto es situacional. Puesto que en la vida real, en la vida que todos tenemos, la propia realidad tangible, muchas veces no se puede uno poner en un estado de flow porque la propia realidad no te va a dejar. ¿Cómo es esto? Si por ejemplo yo me estoy planteando lo que es estar el día de hoy, estar desnudo totalmente en mi cuarto para ponerme a escuchar música, como que ya, perfecto. Pero justamente ese día ha venido visita y esta visita puede que te toque la puerta. ¿Qué pasa ahí? Se malogró lo que es esta ensimismación tan espectacular que ibas a tener con todo este apartado tan específico que ya habías creado. ¿De quién fue culpa? De la realidad. Y eso como tal hace que no pueda ser una disociación constante, sino algo muy específico, no específico, sino situacional. A los ISFP sí les encanta hacer esto, no me malentiendan. Cosa que como tal puede que muchas veces haga que parezcan intuitivos, pero hay que entender que muchas veces la realidad no los deja. Y esa es la razón por la cual lo voy a poner en situacional, o incluso lo voy a poner en no clasificable, ¿ya? Porque la verdad es de que no se dejan. Con respecto a lo que son los ISTPs, pasa algo muy igual, es un tema de no clasificable. Porque la no disociación, la disociación no es algo que les guste a ellos. Ellos no les gusta estar pensando en qué es lo que podría pasar, sino que más bien lo que quieren es hacer cosas y hacer la propia realidad. Así que bueno, voy a ponerlo en situacional, justamente por lo que les acabo de explicar. Un ISTP no es tanto de disociar, no es como que de la nada se pierda en lo que va a pasar y todo esto, porque sí son bien perspicaces y la única razón por la que puede ocurrir es por un estado insano. Así que bueno, para Shin que pregunta, ¿los ISFP les gusta la disociación? La que acabo de explicar, que es la del estado de flow que pasa en la película esta de Soul. Sí. Si es la disociación por ansiedad de la función cognitiva ni, esa sí no les gusta. Esa sí es terrible. Así que bueno. A ver, vamos a ver otro top así un tanto más cortito. Un top express, ¿les parece? Y ya vamos cerrando como tal con el directo.